Proverbios 14:8. Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en este día para glorificar, para alabar en nombre del Señor, esperando en el Señor que hayan tenido una noche, un día lleno de bendiciones en el Señor, también un tiempo agradable de compartir la gracia del Señor. Espero que usted también aproveche este momento de este devocional para orar juntamente conmigo, para compartir un momento la palabra del Señor y también para tener un momento de espiritualidad. También importante que también usted pudiera compartir este proverbio a otras personas y pudiera compartir lo que la gracia del Señor tiene para nosotros. Es importante que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la misma. El cristiano ha entendido o debe entender a través de la Escritura el camino que le depara y debe entender para qué Dios lo ha llamado y hacia dónde nos dirige el Señor a través de su obra maravillosa, sobre todo hacia la obra más maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que fue haber muerto por nosotros, haber resucitado y llevarnos a la vida eterna juntamente con Él. En ese propósito, nuestro caminar ya tiene, perdóname la redundancia, un propósito en nuestras vidas. Cuando no hemos entendido ese principio, actuamos en necedad, alejados de la verdad de lo que el Señor tiene para nosotros. En pocas palabras, me adelantaba al texto antes de leerlo, pero quería hacer esa pequeña introducción para que usted pueda decir para dónde voy, cuál es mi camino, qué es lo que me depara el día a día, qué estoy haciendo, por ejemplo, el día de hoy. ¿Verdaderamente bendigo el nombre del Señor con lo que hago? ¿Hago las cosas conforme al principio de la gracia del Señor o cómo lo estoy haciendo? Así que le invito a que lea conmigo Proverbios 14:8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Encontramos de nuevo un proverbio dividido en dos partes, antitético, una parte positiva, una parte negativa, como siempre lo trato de explicar, para que nosotros podamos ver lo que el Señor depara para nosotros. En este empieza a hablar de la parte positiva del proverbio y es la que a nosotros nos debe llamar mala intención, aunque sabemos que participamos más de la parte negativa del proverbio. Pero en esa primera parte dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Cómo podemos ser sabios? Creo que entender para qué Dios nos ha llamado, como dije al principio, es sumamente importante. Pero también quiero llevarlo al día a día de lo que hacemos, de lo que tú haces, de lo que yo hago. El prudente, o la persona que verdaderamente actúa en prudencia en su vida, alcanza la sabiduría entendiendo precisamente que todo lo que está haciendo es propósito del Señor y hay un camino trazado para nosotros. Nosotros no somos un plan del azar de la vida, tampoco es un asunto de andar simplemente sin ningún tipo de propósito o razón de ser, sino que al contrario, desde el principio de la fundación de todas las cosas, fuimos fundados, creados para la alabanza de la gloria del Señor, pero para un propósito de salvación de nuestras vidas. Eso nos lleva entonces a revisar que todo lo que hacemos tiene un propósito. Todo lo que puedes hacer en el día a día muestra precisamente la prudencia de cómo actuamos. Ahora, fíjese la palabra que utiliza ahí, prudente. El que ha entendido su camino a través de la ciencia es una persona que actúa en prudencia. No es arrebatada a tomar decisiones, no actúa sin ningún tipo de principio, sino que al contrario, sabe para dónde Dios lo lleva, tiene claro el objetivo de su vida y por lo tanto, todo lo que hace, lo hace con suma prudencia. Nosotros debemos entender que en nuestro proceso de santificación podemos estar llevados a un asunto de desorden en nuestra vida. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Hacer lo malo es mucho más sencillo a la larga, obviamente con consecuencias mucho más complicadas, pero generalmente eso es lo que hacemos. Así que actuar con prudencia es actuar con ese sumo detalle, porque cualquier acción que tomemos nos puede desviar o podemos caer alejados del camino que Dios ha trazado por nosotros. Aunque usted y yo sabemos
que eso no va a cambiar si no ha sido propósito de Dios y Dios está haciendo una obra en nosotros. A la parte negativa del proverbio entonces nos presenta la indiscreción, la manera de actuar, los lados imprudentes, la manera impulsiva de hacer las cosas y una serie de cosas. Eso es lo que logra el necio y termina siendo engañado por su propia razón de ser. El necio, el que no entiende, el que no quiere entender, esa persona actuará bajo impulsos, bajo instintos, alejados del compromiso con el Señor, y todo lo que haga será pensado, por ejemplo, en el yo como primera instancia, sin pensar en el daño colateral o el daño directo que le puede hacer a otras personas. El hombre necio no puede alcanzar la sabiduría porque su forma de actuar impulsiva y de otras formas diferentes también lo llevan a alejarse del camino de la gracia del Señor. Por lo tanto, el proverbio muy corto, pero con mucha sabiduría para ver cómo estamos actuando nosotros. Como dije hace un momento, podemos nosotros o debemos nosotros pensar en la parte positiva del proverbio hacia esa, encaminarnos con prudencia, pero sabiendo que somos más tentados a ser imprudentes, a actuar de manera indiscreta y actuar engañados por nuestra necedad. Así que a eso nos invita el proverbio de hoy. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios maravilloso, actúa en nuestra vida como lo digo todos los días. Permítanos llenar de tu regocijo, de tu gracia soberana, de tu obra maravillosa, de la gracia de lo que el Señor tiene y demanda de cada uno de nosotros. Señor amado, permítanos ser prudentes en nuestro caminar y saber el camino que Dios ha trazado. Ese camino está trazado a través de la obra de Cristo y por lo tanto a ese camino nos dirigimos cada uno de nosotros. Señor, permítanos actuar en la verdad de tu santidad, que tú limpies, guardes y nos permita ser prudentes, alejados de la necedad, y que la gracia del Señor bendiga nuestro caminar. Amén. Mis hermanos, que tengan un día hermoso, llenos de prudencia, como lo invita el texto, y que la gracia del Señor esté con ustedes y conmigo. Bendiciones para todos.